Y la información urgente tiene que ver con una declaración que acaba de terminar en la Fiscalía de Resistencia, Chaco. Habló otra vez el casero del clan Sena. Una declaración que puede cambiar el rumbo de la causa. Dijo el casero que sabe dónde está el cuerpo de Cecilia, la esposa de César Sena, el hijo de Merenciano Sena, uno de los dirigentes sociales políticos más importantes de la provincia de Chaco. La información la tiene en Chaco Martín González. Buenas noches, Martín. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, y volvió a declarar y volvió a ir en el mismo sentido que había declarado en la vez anterior. Vos recordás que hace 48 horas nada más hubo un rastrillaje importante aquí en las afueras de Resistencia, en un campo que pertenece a la familia Sena, a instancia justamente de la declaración de Gustavo Melgarejo, que dijo que sabía el sitio donde había elementos importantes para descubrir dónde está el cuerpo de Cecilia. Un allanamiento importante. Mientras le voy a pedir a los chicos no saquen la vuelta, pero sí. Un allanamiento importante con mucho movimiento que duró más de 8 horas, que incluyó botes, que incluyó perros, que incluyó una retroexcavadora, pero que dio en definitiva resultado negativo. Martín, hoy volvió a declarar, hoy volvió a presentarse. Es muy llamativa el camino por el que llega a declarar. Comparte celda con un detenido y este detenido le cuenta a su abogado que Melgarejo tenía información respecto de dónde estaba la chica desaparecida. Con esa información el abogado se presenta a la justicia y aquí aparece esta nueva indagatoria que, según lo que pudimos saber, otorga otro puesto más, otro sitio más para poder llevar adelante una búsqueda. Agrega otro punto más de búsqueda que seguramente va a ser allanado en las próximas horas, pero la investigación, Martín, no te voy a decir que no le cree, pero por lo menos duda, teniendo en cuenta el antecedente, ¿no? Teniendo en cuenta que además entre un lugar y el otro hay una diferencia de kilómetros. No, pero destaquemos esto, Martín, porque es importantísimo lo que acabas de señalar. Estamos hablando de Melgarejo, el casero, uno de los hombres de mayor confianza del clan Sena, que declaró una vez dando un lugar donde podía estar Cecilia. Se hizo este rastrillaje que nos contaba y nos detallaba súper bien Martín recién, pero que ahora vuelve a dar un nuevo punto que vos decís está bastante lejos del primer punto que señaló. Más de 50 kilómetros, según la información que tenemos. Hay mucha distancia y hay que tener en cuenta que ese rastrillaje que se hizo durante el día de ayer era en una propiedad de la familia Sena. Claro. La información que tenemos nosotros a esta hora es que este lugar no sería una propiedad de la familia Sena, así que por supuesto que los investigadores tienen que ir a seguir la pista, tienen que ir a cotejar lo que está ocurriendo, pero teniendo en cuenta el antecedente y teniendo en cuenta el personaje que está hablando y que además es el único de los imputados que está hablando hasta el momento, por lo menos para otorgar este tipo de pistas. No ha terminado nunca en nada positivo, todo termina en un callejón sin salida. Pero pasemos en limpio quién es este personaje, porque en la gente hay mucha confusión en relación a las personas que están detenidas en esta causa. Él, Gustavo Melgarejo y su mujer eran los caseros del campo. El campo no es la casa es el último lugar en donde se vio ingresar a Cecilia, la última imagen que hay de ella con vida. Este campo a donde esta persona vivía y es el casero y también está imputado en este caso, tiene también un misterio porque él en un principio declaró que César Sena ingresó con la camioneta y con ella amordazada, con Cecilia amordazada. Esto finalmente no se pudo cotejar. La declaración de hoy era muy importante porque él había decidido ampliarla, decir tengo más información. Vos lo que decís es, él se sienta y dice, tengo nueva información y esta nueva información es que en realidad el cuerpo estaría a 50 kilómetros en un lugar que no es de los Sena. Exactamente, esa es la información. De allí que a la investigación no le quede otra que ir y cotejar lo que está diciendo. No pueden decir esto no tiene sentido, no vamos a profundizar en esta pista, pero poniendo en orden y teniendo en cuenta los antecedentes, este hombre ya declaró. Recuerden esto, de los 7 imputados que tiene la investigación, es el único que había decidido hablar para otorgar supuestamente un punto importante en la investigación, que era propiedad de los Sena, que de hecho era otro campo de la familia, pero muy cercano al campo
del que él es puestero. Este campo de 35 hectáreas que seguramente ustedes habrán visto en imágenes porque es el campo que tiene una especie de altar en el que se mezclan dioses paganos y dioses católicos. Los carteles de Menerciano aquí vende cerdos, vende vacas o lo que sea. Ese campo que se hizo conocido porque hay muchas imágenes de él. Él era el puestero de este lugar y el campo en el que señalaba que podía haber información importante respecto de Cecilia está a muy poquitos kilómetros, a unos 5 kilómetros aproximadamente. Entonces, tenía asidero lo que estaba diciendo. Lo que ha declarado hoy es totalmente distinto a lo que declaró hace 24 horas y pone esta búsqueda en una distancia mucho mayor, a unos 50 o 60 kilómetros del lugar que marcó primero. Así que llamativo por lo menos, pero por supuesto que la justicia lo escuchó durante el día de hoy. Es que es fundamental lo que acabas de contar, Martín. Está Martín Lustó ya que se suma a este programa, Manu Jove, que enseguida vamos a hablar con él porque también está en Chaco, en Resistencia. Pero vos acabas de decir un dato que me parece que es fundamental para entender esta trama tan compleja que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el programa. Porque él hizo una primera declaración, y esto que contaba Luciana, con Cecilia supuestamente amordazada en la camioneta de César. Y un lugar que dio un resultado negativo en el allanamiento. Pasó un tiempo de esa primera declaración a esta parte. Durante toda la tarde de hoy había muchas conjeturas que indicaban, bueno, ahora el casero tuvo contacto con un abogado, tiene una idea más clara de cuál es su situación actual frente a la justicia, de cuáles son los cargos que enfrentan, es consciente del riesgo propio que está corriendo en esta causa. Entonces, es importante esto, porque la declaración que él dio ahora, claro, a la justicia le genera muchas dudas, porque ya hizo una declaración antes que arrojó un resultado negativo. Pero atención, este tiempo que pasó entre la primera y esta última declaración, ¿le puede haber servido al casero para reflexionar, para comprender, para tomar conciencia del riesgo que toma la causa y entonces ahora sí estar aportando datos reales, concretos, verdaderos? ¿O sigue, por otra parte, por la misma línea por la que comenzó y todo esto es parte de un plan o una mentira más? Bueno, esa es la pregunta. Yo insisto con el dato sobre cómo surge la indagatoria de hoy. Él le dice a su compañero de prisión, no es que él pide declarar porque recuerda de pronto que está en una situación muy compleja y que aportando información tal vez él pueda mejorar su situación procesal. Él no hace esto. Él habla con un compañero de celda y le dice, yo sé dónde está el cuerpo. Y este compañero de celda llama a su abogado y su abogado llama al fiscal y le dice, este hombre le contó a mi cliente que sabe dónde está el cuerpo y desde allí la indagatoria, la ampliación de indagatoria. Es decir que esta revolución interior que podría tener no parece tal, sino que pareciera esto formar parte de más de lo mismo. De hecho, es que Martín no está muy lejos. No está muy lejos de lo que te acabo de decir. Más de lo mismo lo que sintieron algunos de los investigadores al escuchar lo que estaba diciendo Melgarejo. Es que para mí acá se abre una puerta que es fundamental. Por eso lo vamos a sumar también a Manu Jove. Por eso también después le vamos a pedir la opinión a Lustó. Todos sabemos que estamos hablando de un clan del poder en Chaco, los Sena. El clan Sena es un clan del poder con una vinculación directa. Esto no vincula con el crimen a Capitanich, pero una vinculación política con Capitanich. Y el domingo hay elecciones en esa provincia y hay una duda, una pregunta enorme que es hasta qué punto la política a lo mejor no obstruye la investigación, pero necesita que como mínimo pasen la elección del domingo sin grandes novedades en esta causa para poder sobrevivir a lo que esta implosión en el corazón político del oficialismo en Chaco. Y cuando uno escucha estas declaraciones, que por ahí dice una cosa un día, al otro día dice otra cosa que vos decís, los pone en duda, ¿hasta qué punto estas no pueden ser declaraciones que buscan dilatar la causa, Martín? Y esa es una de las preguntas que surge naturalmente. Lo que sienten parte de los investigadores es que lo que está haciendo este hombre es hacerles perder el tiempo. Claro. Es decir, distribuirlos, hacerlos mover y de esa manera hacerles perder el tiempo. Hay que tener en cuenta, y hoy lo decía uno de los fiscales que forma parte del equipo fiscal que lleva adelante de la investigación. Estamos hablando de Jorge Gómez, que además es camarista y que ha sido integrado a este equipo. Y él decía, por procedimiento nosotros tenemos 10 días para recabar pruebas. 10 días para recabar pruebas. Y nos corre el tiempo
hacia atrás. Hemos pasado 48 horas. Mañana va a haber parte de la investigación que va a tener que ir a investigar esta nueva pista. Y lo que sienten los investigadores es estas pistas extrañas que nosotros tenemos que ir a recabar. ¿No tendrán como objetivo esto? Movernos del eje, corrernos del centro de la investigación. También es cierto, Martín, que hoy el fiscal, hoy a la tarde vos charlabas con él, tuviste la oportunidad de conversar con él extenso, estábamos en TN Central más temprano, y el fiscal confirmaba algunas cosas me parece que son clave y que también podrían arrojarnos certeza sobre tantas dudas. Por ejemplo, dijo el fiscal hoy, esto es información que confirmó el fiscal de la causa esta tarde, se encontró en la casa de Locena una sierra y manchas hemáticas. Había sangre en la casa de Locena. ¿Cuánto tarda el laboratorio en comprobar si esa sangre es sangre humana, si esa sangre corresponde al perfil de ADN de Cecilia? Esa también es información clave que podríamos conocer en las próximas horas y sin embargo el fiscal te decía a vos esta tarde que recién va a estar el lunes. Sí, exactamente. El resultado de laboratorio esperan que los primeros resultados lleguen el lunes, lo mismo que... Claro, pero al principio se decía el sábado. Bueno, claro, sí, tengo la misma información que vos, que en principio sería el sábado, pero bueno, creo que hoy lo escuchábamos los tres en vivo, ¿no? Me parece, enterándonos un poquito de este cambio. Bueno, el laboratorio va avanzando en ese sentido, lo mismo que en el cotejo de algunos elementos importantes que se secuestraron en la camioneta. Te agrego algo que me parece que no es menor. Hoy el fiscal confirmaba que hay imágenes de cámaras de seguridad que muestran que en una de las camionetas que salió de la casa de Locena y ellos pudieron ir recorriendo el trayecto de la camioneta, se puede ver unas cajas y unas bolsas en la parte posterior de la camioneta. Y yo le preguntaba al fiscal si, teniendo en cuenta que el plan de Cecilia era mudarse a Ushuaia, había aparecido algo de lo que uno prevé llevar a Ushuaia, que es, por ejemplo, una gran valija. Yo pienso, si yo me mudara, ¿qué me llevaría? No solamente la ropa, tal vez uno lleva algunos efectos personales que quiere tener cerca, que quiere llevar a algún lugar en el que se va a instalar a vivir, y lo que me confirmaban es, la valija no apareció nunca. Nunca. Ni había reserva de pasaje, ni alquiler, ni nada que hiciera pensar que se mudaban a Ushuaia en nada. No existía nada de eso, pero piensen en esto, la hipótesis que plantea la familia, que es que hubo una discusión y que ella se fue, no se la ve a ella salir, pero además la valija tal vez hubiera quedado en la casa de sus suegros, la valija también desapareció. Eso es importante también. Perdón, pero para mí acá hay algo de lo que, digamos, con el vértigo de la información que va surgiendo a cada rato, no miramos con lupa, que es la enorme cantidad de días que tuvieron Locena entre que desaparece Cecilia y que finalmente son allanados. O sea, la investigación ahora está yendo profundamente y de una manera claramente frontal, pero hubo muchos días donde acá los teléfonos celulares... ¿Es cierto que todos ellos tiraron sus teléfonos celulares el 2 de junio? ¿Y que el teléfono de Cecilia no apareció? No, lo cambiaron todos el 5 de junio. El 5, cuando hace la denuncia la mamá. Exactamente, cuando la mamá le dice al supuesto teléfono de su hija, o en realidad al teléfono de su hija, pero con su hija del otro lado respondiendo por mensaje de texto. Su mamá le dice, si no agarrás tu teléfono, me llamás, el teléfono tuyo o el de César, y me llamás y me decís, mamá, soy yo, estoy bien, yo llamo a la policía. Inmediatamente se apagan los teléfonos y desaparecen. Pero, sí. Pero lo que sabe la investigación hoy a través de la geolocalización del radar es que los teléfonos de César y de Cecilia todo el tiempo hasta que dejaron de funcionar estuvieron juntos. Se activaron todo el tiempo en las mismas antenas, impactaron en las mismas antenas y esas antenas incluyen el campo donde se llevaron adelante los rastrillajes los del fin de semana en los que se encontraron elementos. Sí. Eso era lo último que te quería preguntar porque me parece importante, porque hasta ahora la escena más clara, donde aparte están todos los imputados, porque están los padres, está él, está ella, es la casa. Perdón, esa casa a donde el fiscal confirmó hoy a la tarde, Martín también, que se está comprobado que Cecilia ingresó, pero que nunca salió, o por lo menos no hay registro de la salida. O sea, hay registro del ingreso de Cecilia a esa casa donde están todos, pero no hay registro de salida. Pero sí vos decís que las antenas de los celulares los muestran en un momento en el campo. Para mí eso es importante, porque si no el campo puede ser toda una gran idea descabellada para embarrar la cancha, para despistar. No,
las antenas registran a los 2 teléfonos celulares antes de que se apagaran. Es decir, en el lapso de tiempo entre el 2 y el 5 de junio, a los 2 teléfonos celulares en el campo. A los 2 teléfonos celulares en el campo. En ese periodo en el que la mamá pensaba que a su hija se le había roto el teléfono y que por eso no le hacía llamadas de WhatsApp o no le mandaba stickers, ese teléfono que respondía por ella estuvo siempre en la zona de Resistencia, y cuando salió de Resistencia fue a la zona de Puerto Tirol, a la zona donde están los campos donde donde se llevaron adelante los allanamientos. Te hago un punto ahí, Martín. Te hago un punto. Sí, dale. Perdón, pero te vamos parando como para tratar de ir, porque hay muchísima información y está muy intrincada. Vos acabás de decir algo que también es importante. Nosotros decíamos recién, el fiscal confirmó, por eso también es importante, lo que está confirmado en fuente judicial y lo que todavía es sospecha o duda. El fiscal confirmó hoy a la tarde que hay registro de Cecilia ingresando a la casa de Locena, pero no hay registro de salida. Está confirmado también que los celulares, tanto el de Cecilia como el de César, su esposo, estuvo en el campo, estuvieron juntos los 2 teléfonos. Pero atención, porque lo que vos estás diciendo, que para el momento en el que el celular está registrado en ese campo, ya no había contacto de Cecilia, ni por audio ni por teléfono con su familia, ni sticker, sino chat escrito, que puede haber escrito perfectamente César y no Cecilia. Eso también es importante, porque quiere decir que no hay constancia de la presencia de Cecilia viva en ese campo. Exactamente, y esos chats, porque el teléfono de la mamá de Cecilia, de Gloria, ya está incorporado también en el expediente, lo ha entregado y es parte de lo que se tiene que abrir y registrar, porque justamente allí están los diálogos que mantuvo, y en esos diálogos lo que la familia percibía era que no era el lenguaje de ella, que no utilizaba los stickers, que ella utilizaba de manera sistemática stickers y emojis todo el tiempo. En ese momento no había problemas de construcción del texto, había problemas de expresión, y había frases o construcciones que no eran las típicas de ella. Por eso le empieza a llamar la atención a la familia esto. Entonces, lo que creen los investigadores, la línea temporal de los investigadores es que entienden que a Cecilia la mataron el día 2, y el 5 de junio es la noche en la que la madre, cuando llegan 2 efectivos o supuestos efectivos de la policía a su casa para preguntarle si algo había pasado con su hija, y ella hace este ultimátum, en ese periodo de 3 días alguien escribió por ella en el teléfono. Lo que está probado además es que ese teléfono no salió de Resistencia, y cuando lo hizo hacia la zona de Puerto Tirol. Es decir, nunca a Corrientes, nunca al aeropuerto, nunca a Buenos Aires, que era la escala del vuelo, y mucho menos Ushuaia. Te hago una consulta más, Martín. ¿Hay precisión sobre la fecha en la que está el registro de esa camioneta con bultos negros saliendo de la casa de Locena? Sí. El registro completo está incorporado a la causa. Vos sabés que lo que nos fuimos enterando, lo que pudimos saber, y esto me parece que es un dato que hasta acá no se conoce, y que es un dato muy importante. No solo está la cámara que registra el momento de Cecilia entrando, o sea, esa cámara que la registra entrando y que no la muestra saliendo, que no registra la salida de la camioneta, pero lo que les permitió, las camionetas, habría que decirlo en realidad, una camioneta y un vehículo tipo SUV, que están secuestrados en la investigación. Es una camioneta Hilux vieja y un Citroën C4 Cactus. Esos 2 vehículos salen juntos. La información que está en el expediente es que cuando salen juntos, salen padre e hijo manejando, y que a través de todas las cámaras de seguridad que pudieron encontrar en la ciudad de Resistencia, fueron encontrando el camino en el que se iban moviendo hasta llegar a estos caminos rurales en los que se pierden, porque las cámaras de seguridad allí ya no llegan, y entonces es más difícil. Pero lo que me cuentan fuentes de la investigación es que incluso hubo un cambio de personas al volante. Y yo pregunté, ¿qué puede significar ese cambio de personas al volante? Y lo que me dijeron es que alguien no quería manejar el vehículo que tenía detrás lo que muchos creen que era a Cecilia.
Si estaba viva, estaba muerta en ese momento, no se sabe, pero creen que entre esas cajas y ciertas bolsas podía estar ella y hubo hasta una detención registrada en cámaras de seguridad en la que se cambiaron los conductores de estos dos vehículos que constan en el expediente. Martín, lo último vamos a seguir, ¿no? Pero lo queremos sumar a Manu. Estas imágenes, ¿de qué día son? Esas imágenes son del 3. Por eso, el 3 de junio. ¿Cuándo hicieron los allanamientos? ¿El 10? Claro, o después. Creo que no fue. 10 fue el sábado, sí. domingo 11 o el lunes. No me, estamos hablando... El fin de semana del 10. Por eso, la enorme cantidad de días que tuvieron para hacer lo que quisieron. El domingo hay elecciones en Chaco. Este es un clan del poder. Ahora sumamos a Manu y después le queremos preguntar a Lustó sobre esto, obviamente. Estamos hablando de Argentina. Todos recordamos el caso de María Soledad Morales. Hay una parte de nosotros que quería creer que estas cosas ya no podían pasar de esta manera y sin embargo están pasando hoy. Ahí está Manu en la puerta de la casa de los Sena. Ahí está Manu. Es el lugar... Sena, que era precandidato a diputado por el Frente Chaqueño, y Acuña, la madre de César, la suegra de Cecilia, la esposa de Merenciano Sena, que era candidata a intendente de Resistencia Chaco por el Frente Chaqueño. Digo esto porque no es que hay una intención de la oposición, de los medios, de los periodistas por politizar el caso. Las personas que están detenidas y acusadas de participar de un femicidio en Chaco eran dirigentes políticos del Frente Chaqueño. Es así, es un hecho de la realidad. Inclusive, contanos vos, Manu, buenas noches, pero quizás en varios cuartos oscuros el domingo aparezcan estas boletas porque no llegó el tiempo para retirarlas. No sé si nos escucha, Manu. Hola, ahí está. Hola, Ahí está. Maru. Hola, Lu. Efectivamente, esta es la boleta a la que haces mención. Maru, una boleta que nos fue muy difícil de encontrar acá en Chaco porque hubo todo un operativo muy importante. Desde el gobierno provincial se despegan de esto. Dicen que no tiene que ver con una orden estricta de esta persona, de Jorge Coy Capitanich, el gobernador, que hace un rato, nada más, hace un ratito, Maru Lu cerró su campaña en el medio de una polémica interna, digamos, entre comillas, porque habría algunos planteos de su propio equipo de no hacer el acto en este contexto, lo que señalaban, por supuesto que pasa en un segundísimo plano, pero no deja de haber elecciones el domingo, lo que ustedes marcan, y lo que señalaban incluso dentro del equipo del propio Capitanich, es que no hacer el acto de cierre de campaña podría mostrar algún tipo de debilidad política de cara a ese acto electoral del domingo de las PASO. Estamos hablando del caso de Cecilia, los detalles que cuenta Martín respecto a la investigación, es lo que en definitiva tiene que llevarse la atención de todos nosotros, pero lo que está pasando políticamente también es importante, porque bueno, Martín hablaba hace un rato de la declaración de Melgarejo, para tener en cuenta también por qué tiene valor esa declaración, es una de las pocas personas de entre los imputados que no era candidato. Hablamos de Merenciano Sena y de su mujer, porque son más allá de candidatos, más allá de un vínculo casi hasta personal con el gobernador, hablamos de ellos porque son los grandes líderes de un movimiento muy importante en términos de poder acá en Chaco. Pero hay otras dos personas, por ejemplo, que formaban parte, uno de la lista de diputados de la que encabezaba el propio Sena y también de la lista de concejales que acompañaban a Acuña como intendenta. Esta es la casa de la que ustedes vienen hablando. Acá, en este lugar, hasta hace unas horas nada más, les digo que quedaba prácticamente el último cartel que hacía referencia, un afiche de los últimos que hacía referencia a la candidatura de Sena, estos carteles que han desaparecido de toda la ciudad, los afiches, las pintadas, por supuesto también. Hoy estuvimos más temprano, Maru Lu, en el barrio Merenciano, ese barrio que es un poco una gran ostentación del poder de Merenciano porque lleva su nombre, porque todas las casas, las viviendas, unas 400 viviendas más otras tantas que están en proceso de construcción y que según cuentan quienes eligen no prestar testimonio frente a la Cámara por todo lo que se está viviendo, cuentan que el propio Merenciano se ponía al frente de cada una de esas construcciones y lo seguía haciendo hasta no hace mucho, con mucha presencia, con la escuela que lleva su nombre, por supuesto con la biblioteca que lleva su nombre. Sí, Maru. Vos estuviste en el barrio la tarde, hablaste con la gente y decís, hay muchos que no se animan a poner la cara. ¿Le tienen miedo a Merenciano Sena en Chaco? Mirá, los temores en ese sentido son cruzados. Por supuesto que sí, que existen los miedos, porque básicamente cuando hablamos de la violencia o de los aprietes o de amedrentar, aquellos que los enfrentaban pública o de manera pública o de manera privada, eran un modus operandi, un método habitual. Hablaba ayer, por ejemplo, con dirigentes opositores
que a lo largo de los años vienen denunciando maniobras, ya sea financieras, pero también cuestiones políticas vinculadas a este clan y que reciben amenazas públicas directamente. Hablaba con un ex concejal que me mostraba un video que lo tenemos de la propia Acuña diciendo: cuando te cruce me vas a conocer, esto no es una amenaza, es un aviso. Un video que la propia Acuña subía a sus redes sociales. Es decir, no había una cuestión de intentar ocultar esto, sino de demostrarlo, de ejercer el poder también Sí, de esa más que el manera. poder, el terror. Manu, te quiero hacer un stop ahí Bueno, porque claro. está Martín Lustó acá con nosotras y la verdad, buenas noches Martín, gracias por venir. Lo que estamos contando es toda una trama de terror que tiene como una gran parte muy macabra, pero muy horrorosa y muy dolorosa por lo que implica lo que pasó con Cecilia. Y toda una trama política y de poder que está relatando Manu, que parece de una Argentina, como decía Luciana, que creíamos que no existía más. O sea, Chaco es una provincia argentina en un año que se cumplen 40 años de democracia, donde supone que estas cosas no suceden. Pero primero es difícil hablar en términos generales, porque tenemos un caso individual de un dolor muy grande, de una madre, de los allegados, de los amigos, de la familia, en un caso absolutamente atroz. Entonces me disculpo por hacer un análisis un poco más estructural. Ustedes dicen que no existía, o que imaginábamos que no existía. Bueno, que, Pero o la que verdad, queremos creer, qué sé yo. la verdad que eso no es cierto. Hay un montón de provincias donde abusos de poder ocurren todo el tiempo. Lo hemos visto durante la pandemia. Vos mencionabas antes el caso de María Soledad Morales. Acá otra vez lo que tenés no son hijos del poder, son clanes del poder. Y además clanes del poder que tienen mucho poder porque se les ha dado una cantidad de recursos que crean hasta un estado paralelo. Y cuando ese poder se acumula de manera intensa y grande en el tiempo, una de las cosas o una de las sensaciones que abundan en esos círculos es la sensación de impunidad, de que cualquier cosa, porque estoy cerca del poder y manejo poder y tengo vínculos políticos, se me puede perdonar o me la puedo pasar de largo o puedo no cumplir con una ley o en este caso puedo cometer un delito y ocultarlo. Entonces eso es lo que estamos viendo y esto no es un único caso. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos en muchas provincias sometimiento de la población a este tipo de situaciones, de abusos de poder, todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La atrocidad del caso, la publicidad del caso, el coraje de una madre y también, porque ya pasó durante la pandemia, la presencia de los medios nacionales. Porque cuando hay tanto poder también hay cooptación de los medios locales. Y entonces cuando hay cooptación de los medios locales, de la justicia local, de la fuerza de seguridad local, de la institucionalidad local, nada surge hasta que en algún momento el caso es tan resonante, es tan indignante, es tan doloroso, es tan obsceno, que no solamente la población se anima, sino que medios que no están cooptados acuden. Y ahí la visibilidad es distinta, pero no es un caso tremendo, pero hay distintos grados de casos similares que ocurren. Hoy, Madres del dolor por abuso, hay por todos lados de la Argentina. pasa que esto es como muy directo, ¿no? Hoy Gabriela Cerruti puso un tuit, no sé si lo vieron, donde dijo que era una bajeza utilizar la muerte de una mujer, un femicidio en realidad, un crimen de mujer, para ser político, para politizar el caso, como diciendo, esto no tiene nada que ver, estamos mezclando todo. Es como si fuese un crimen común, digamos, que no tiene connotaciones políticas. Acá, perdón, sumo a lo de Cerruti, que ahora opinás sobre eso, pero yo tengo una obsesión con esto, y donde se ven los dedos de ser parte del poder, es en esto que estamos diciendo. Recién cuando empieza a tener una cobertura nacional, acá se empieza a hacer una investigación profunda. Hubo muchos periodistas de allá que intentaron cubrirlo. Es muy difícil allá y que lo hicieron, pero probablemente no con la repercusión que tiene cuando desembarca a Buenos Aires. Pero hay algo en... Yo quería creer que esto así, digamos, frente a un crimen, y estamos hablando de algo que están pensando que descuartizaron a alguien, con esta ventana para tapar, eso de verdad yo quería creer que ya no podía pasar. Una cosa son estos grupos, como es el Clan Sena, y otra cosa es esto. Esto es... Está bien, pero... muy grave. Vuelvo, en muchas situaciones, en provincias argentinas, ocurren abusos de poder que terminan con un hijo, con una hija muerta, y es difícil. Yo soy padre, cuando uno es padre, no hay nada más doloroso e inimaginable en la magnitud del dolor, no que un hijo tuyo muera, que además alguien le quite la vida a un hijo tuyo. Y hay un montón de casos en donde además la matriz de poder genera un temor tan grande que
o están en soledad o tienen que callar. Entonces, esto pasa, ahora ha ocurrido a una escala absolutamente inimaginable en cuanto a la falta de, no sé cómo describirlo, sinceramente, no hay palabras, pero además, vemos esa misma matriz. Lo que pasa es que vemos una matriz de una manera, vos lo dijiste, mucho más obscena, mucho más impune, explícita. Eso es lo que estamos viendo, pero es una matriz que existe y que lleva abusos de un tipo o abusos de una dimensión como esta, en donde nada de la institucionalidad funciona, porque nadie da la cara, porque no hay un gobernador que sale y dice, ya pongo todas las fuerzas disponibles que tenga la institucionalidad de esta provincia a resolver este tema. Lo dijo Martín, pero ¿quién le cree? Si era candidato suyo. A la especulación electoral, a esto de que las vinculaciones políticas son claras, y además un gobierno nacional que en lugar de... Imaginen que esto hubiera ocurrido en una provincia gobernada por alguien de Juntos por el Cambio. ¿Cuál hubiera sido la reacción del gobierno nacional? ¿Diría esta misma estupidez que está diciendo frente a esto? ¿Trataría de maquillar las cosas? ¿Trataría de que un desgarro donde todo se ve, nada, le vamos a poner un poco de maquillaje a ver si podemos pasar un momento? Bueno, eso es lo que hace este gobierno nacional y eso es lo que hace un sistema que cuando acumula poder, por eso nosotros hablamos de alternancia, de construir coaliciones grandes que le puedan ganar a aquellos que se eternizan en el poder. Cuando alguien se eterniza en el poder, crece la sensación de impunidad, crece la corrupción, crece el manejo de todas las áreas del Estado, crece la cooptación de todas y cada una de las áreas del Estado, crece la cooptación de los medios, crece el miedo, cede la libertad. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Tendría que haber hecho el acto de cierre de campaña Capitanich como lo hizo o no? No sé ni qué hizo, pero me parece una vergüenza. Hizo un acto como político si nada pasara. de cierre de campaña. Como bueno, la oposición pidió que se suspendieran las elecciones. ¿Crees que se tendría que haber suspendido? ¿Pero a usted le parece que ha habido otras ocasiones? Ahora no recuerdo. En la Ciudad de Buenos Aires en algún momento hubo algún hecho, una tragedia o algo, o un accidente, y todos dijimos, no estamos para actos de cierre. Me acuerdo perfecto. No me acuerdo qué es lo que fue, pero... ¿Cómo en el medio de una conmoción semejante es una falta de respeto para los familiares, para los amigos, para el pueblo en general, para la provincia? Tenemos que hacer una pausa muy cortita. Enseguida vamos a seguir en vivo desde Chaco. Está Manu Jove, Martín González y por supuesto Martín Lustó para analizar todo lo que está pasando en esta provincia, pero también lo que está pasando acá en Buenos Aires. Y en toda la Argentina, ¿no? Se están cerrando y definiendo las candidaturas. Todavía hay mucha incertidumbre. El sábado que viene cierran las inscripciones. Hay mucho por hablar. Volvemos un ratito. Acá estamos de vuelta, sentada ya para conversar con Martín Lustó. Exactamente. En Chaco sigue Manu Jove, Martín González. En un ratito vamos a volver a Resistencia porque están definiéndose muchísimas cosas. Tenemos que contarte quién es el Clan Sena. Faltan 48 horas para una elección que va a ser clave por todo lo que está pasando ahí, pero lo decíamos antes, Buenos Aires, cierre de alianzas, muchísimo movimiento. Una llamada a la 1 de la mañana entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera destrabó la alianza. Muchísima ida y vuelta, no solo en la oposición, sino también en el oficialismo. ¿Es mucho lo que se están peleando por política con un país en este estado? Juntos por el Cambio, pregunto directamente. A ver, primero, me parece que hay dos candidatos y el PRO tiene una falta de institucionalidad que tenemos otros partidos para debatir puertas adentro. Entonces, en lugar de debatir cómo es la incorporación de alianza, cómo es la estrategia electoral, lo que hay es un debate público y eso no le hace bien a Juntos por el Cambio. Yo estoy de acuerdo, no me gusta ver eso. Si hubiera otra institucionalidad, debatirían puertas adentro, acordarían una estrategia y esa estrategia se llevaría en todo caso después a la mesa de Juntos por el Cambio. Pero me parece que al PRO le falta eso. Al ser durante mucho tiempo un partido familiar o cuasi familiar, le ha faltado crear una institucionalidad para ser un partido político que pueda dirimir este tipo de cuestiones. Es cierto también que en el radicalismo, sobre todo la incorporación de Schiaretti, que además no se entiende bien porque después al final quedó en la nada, es como que fue todo costo político de alguna manera, esa discusión que se dio un poco a cielo abierto, y lo pongo acá al radicalismo porque fue el radicalismo del Córdoba el que salió muy duro también a marcar un poco su posición a Gerardo Morales, presidente del partido. Sí, lo que pasa que, a ver, ustedes saben, Rodrigo Loredo es el presidente de mi bloque. Cordobés. Sí. Lo he apoyado en la interna,
la apoyaron en las PASO, igual que a Luis Juez, y después en las elecciones generales. Y yo, como digo, voy a dejar hasta la última gota de sudor para que ganen. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que resolver la Argentina. Y las reformas que se necesitan en Argentina precisan una coalición grande. Lo hemos visto recientemente con Poggi, cuando hablábamos antes de provincias que tienen eternización en el poder, que doblan las reglas, que las modifican. La única manera es tener una coalición grande. En San Luis se pasó de una coalición de 5 a una coalición de 16 y se ganó. Y no es un tema teórico. Vamos a ver cómo se gobiernan las provincias donde gobierna Juntos por el Cambio, porque si no hay hipocresía o doble vara. Vamos a ver cómo se gobiernan las provincias. No, pero Martín, perdón, pero digo, porque la alianza de Poggi fue tan amplia que hasta Adolfo Rodríguez Sá tuvo su cuota de participación. Que no sé cuál habrá sido la incidencia. No, pero no es un tema menor, porque digo, Rodríguez Sá también formó parte de esa San Luis que criticamos. Pero, Maru, vamos a dónde gobierna Juntos por el Cambio. La alianza en Jujuy, ustedes saben, es gigante. La alianza en Corrientes es amplísima. La alianza en Mendoza tiene hasta Libres del Sur adentro. La alianza en la ciudad de Buenos Aires tiene al radicalismo, al PRO, a la coalición cívica, al GEN, a Confianza Pública, a Republicanos Unidos y al socialismo. La alianza que va a ganar en Santa Fe es un frente de frentes en las que se incorporó el socialismo. Mauricio Macri lo fue a buscar a Schiaretti de vicepresidente. Le dijo que no, lo fue a buscar a Urtubey. Le dijo que no, lo fue a buscar a Pichetto. Pichetto, que había sido el presidente del bloque de Cristina. El propio Jorge Macri hizo campaña con Sergio Massa. Y Mauricio Macri inauguró un busto de Perón en el año 2015, acá cerca, en Puerto Madero, con Duhalde, el Momo Venegas y Moyano. Bueno, el Momo Venegas terminó formando parte después de Cambiemos en su momento. Entonces, no sé, Macri no se reunió con Yarlora hace 3 semanas. Sí. De hecho, creo que fue el único que lo recibió. Bueno, entonces a mí... Yarlora, perdón, es el candidato a gobernador. El candidato a gobernador que compite contra juez. Entonces, la verdad, insisto, hay una discusión de cómo transformamos la Argentina. En los lugares donde ganamos, gestionamos transformando y volvemos a ganar, son todos lugares con alianzas amplias. Todos. Entonces yo creo que ese es el método. ¿Por qué? Porque si yo quiero mover esta copa de un lugar para el otro, la puedo hacer solo. Pero si la verdad que lo que quiero es mover las cámaras, la barra de ahí, el decorado, necesitamos ser muchos. Hay una gran paradoja. Hay algunos que quieren una agenda muy ambiciosa con una alianza cada vez más chica. Eso no funciona. Lo que pasa es que me da la sensación de que claramente el deseo de Patricia Bullrich, y en todo caso de Mauricio Macri, era en ese mismo sentido sumar a Milei a esta alianza. Entonces, ¿una alianza vale y otra no? ¿Cómo es? Bueno, la misma pregunta te puedo hacer a vos. ¿Vale Schiaretti pero no vale Milei? Porque yo veo que las cosas que dice Milei no tienen nada que ver con lo que representamos nosotros. Quiere dinamitar, quiere cerrar el Banco Central, vender órganos, quiere dolarizar. Es decir, que si ganas 100.000 pesos vas a ganar 30 dólares. Estar dentro de una alianza que sí creen, digamos, que creen que es... Pero estamos haciendo diferencias muy profundas, digo, en esta conversación. Sí. Que las tienen ustedes adentro, digamos, y que están yendo a una interna. Sí, por eso... ¿Cómo creer que eso después se va a alinear? Yo creo que eso se alinea porque vamos a votar, todos los ciudadanos, vamos a elegir quién conduce y tendremos que entender todos, ¿sí? Particularmente aquellos que están agrediendo mucho y se están poniendo muy belicosos, que una vez que la gente decide, hay que acompañar dentro de un espacio y hay que bajar el nivel de agresión, porque de ese nivel de agresión sí es muy difícil volver. Acabas de decir eso de muy belicoso, un nivel de agresión. La interna de la provincia de Santa Fe es brutal. Violento. O sea, realmente se están acusando como... Lo que hace Carolina Lozada es una vergüenza para un espacio político. Ella, cuando ganó el año pasado, Maxi Puyaro la acompañó y cada vez que le preguntaban de seguridad que no sabe, contestaba: estoy trabajando con Maxi Puyaro, estoy trabajando con Maxi Puyaro, estoy trabajando con Maxi Puyaro. Maximiliano Puyaro a los 40 años le ofrecieron ser ministro de Seguridad. Tiene 2 hijos. Le tirotearon un auto, hace poco lo amenazaron. Metió en cana a los monos, metió en cana a Alvarado. Testificó a cara descubierta contra los tipos. Está amenazado de muerte y va solo por la vida. ¿De qué se está hablando? ¿Y por qué Carrió se sube a eso? No, Carrió no se subió a eso. Bastante más vehemencia. ¿Cómo no? Si hizo una denuncia penal. Lean la denuncia. Lo que dijo Carrió es que había un policía que había nombrado Puyaro que después fue... acusado. Le pasó lo mismo a Patricia Bullrich. Tuvo 2. Pero ella lo relacionó muy directamente con Puyaro. Porque
A ver, porque Carrió va por otro lugar y a mí no me parece que se pueda hacer campaña así. Lozada pertenece a un espacio. Ahí tiene razón Carrió. Si piensa lo que dice, no tiene que estar en este espacio. A eso apuntaba, porque la provincia de Santa Fe va a tener una interna. O la gana Puyaro o la gana Lozada. O la va a ganar Puyaro. Está bien, yo lo entiendo, usted No, porque es mejor. No, bueno, ojalá siempre ganaran los mejores. En este siempre caso, con la sucede situación de tampoco. Santa Fe, va a ganar aquel que puede resolver los problemas. Bueno, supongamos que no sucede, digo, después, o sí, pero después tienen que trabajar juntos porque se supone que forman parte de un mismo... Por eso, Entonces, por eso Puyaro no se hace lo que hace Carolina Lozada. Y si gana Lozada esa interna, Puyaro no va, o sea, ustedes no van a trabajar con Tendrá Lozada. que resolver Lozada las cosas que ha dicho. Yo creo que no va a ganar Lozada, pero tendrá que resolver, porque además no es solamente Puyaro, hay 190 intendentes y presidentes comunales que trabajan todos juntos para transformar las cosas. Entonces, a mí me han pedido disculpas parte del equipo de Lozada. Me han llamado y me ha dicho que les pareció una barbaridad lo que hacía Lozada. ¿Y acá en la Ciudad de Buenos Aires? Acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué? ¿Qué pasa? Digamos, si gana quién gana la interna, depende de quién gana la interna. Si gana Jorge Macri. Hasta ahora hay 3 candidatos, ¿no? Sí. Mirá, yo... Martín Lustó, Sí. López Murphy y... No, y Graciela No, Ocaña. está Graciela Ocaña. Graciela cuatro, Ocaña, me olvidé, Está Graciela. me olvidé nomás. Está Graciela, con la cual fuimos a paso paso en 2015. Yo Sí. estaba por decir eso. El año 2015 yo competí. No quisieron hacer Juntos por el Cambio a nivel local, porque el PRO tenía 2 candidatos y no quería dividir el voto. Entonces, no quisieron hacer Juntos por el Cambio. Yo perdí una elección, primero fui a paso con Ocaña, gané la paso con Ocaña, y después fuimos a competir contra Horacio Rodríguez Larreta, que había ganado su paso. Yo perdí esas elecciones, las perdí por muy poquito. ¿Qué hice? Seguí trabajando en el mismo espacio. 32, Pero yo no hice es lo mismo, presidente. Pero perdón, no, Con no. estas No. internas son muy distintas. No, pero yo ni siquiera estaba, no existía Juntos por el Cambio. No existía. Yo había hecho 32 propuestas de campaña. En los años siguientes, trabajando en conjunto, a pesar de que no formábamos parte del mismo espacio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó 28 de esas cosas. Seguimos trabajando juntos. Finalmente, en 2019, los 2 que habíamos competido, dijimos que íbamos a trabajar juntos en el mismo espacio, además, no solamente desde espacios distintos. Y fuimos en la misma boleta y ganamos la Ciudad de Buenos Aires. Se ganó la Ciudad de Buenos Aires por primera vez sin ir a balotaje. Es decir, yo fui diputado por la Ciudad de Buenos Aires 2 veces, representando la ciudad. Cuando fui candidato a jefe de gobierno y perdí, seguí trabajando por la ciudad. Seguí trabajando, inclusive siendo oposición, y después seguí trabajando siendo oficialismo. Entonces, en el mismo distrito, trabajando. No es que perdí y me mudé de distrito porque no podía ser gobernador, después de haber sido diputado, después de haber sido intendente. Entonces, no puedo ser gobernador, me voy a otro lugar. No funciona así. Ah, bueno, por eso decía hasta dónde son tan cruentas las internas que después impidan ese trabajo en conjunto. Tenemos que hacer la última pausa, en verdad, consecuencia, queda muchísimo más. Hoy Cristina Fernández de Kirchner convocó al diálogo para resolver el problema de la deuda en la Argentina. Vamos a hablar de eso con Martín Lustó. Venimos en un ratito. Acá estamos de vuelta con Martín Lustó, nos queda un pedacito de programa y vamos a hacer las preguntas por sí o por no, ¿puede ser? No, no sé qué es eso. No, Bueno, no es no. un juego, no nos asustemos. Esto es muy No, sencillo. pero No, es para... no, bueno, yo no me asusto. Siempre que no Para- analicemos las cosas. No, No, por no. eso, no, esto no, esto es Es para por sí o por no. definiciones por sí o por no, nada más. Pero nada, sí, ¿Por qué no me tampoco lo vamos a perseguir No, si quiere esa agregar cara de ¿Son de información. temas de propuestas de la ciudad? No, Estoy pensando. la verdad que no. ¿Hay alguna propuesta que quiera... Hay un montón. Bueno, pero hay alguna en particular que quiera decir que le Yo parezca expli- que es... Sí, yo he explicado qué instrumentos tiene la ciudad para resolver los piquetes, que nadie lo está explicando porque los tiene la ciudad. Cómo se puede hacer Son para... instrumentos que ya tiene hoy la ciudad. ¿Sí? O sea, hay instrumentos que no aplica ahora Larreta. No, instrumentos que tiene la ciudad que creo que se pueden utilizar para reducir los piquetes y para controlarlos y para que no se corten las Por eso, calles. pero que no se están usando ahora. No, por eso digo, nosotros estamos teniendo una mirada sobre instrumentos que tiene la ciudad que me parece que con otro uso más inteligente pueden resolver problemas. Desde eso hasta la vivienda. Hoy tenés incentivos que puedes dar en zonas menos densificadas para construir viviendas para alquiler. Yo lo he hablado ayer en la Cámara Argentina de la Construcción con desarrolladores. El microcentro puede ser un barrio joven, tiene un montón de facultades y universidades alrededor. Carísimo. El microcentro que uno creía que después de la pandemia era una opción para un montón de gente que tiene donde vivir y sin embargo ya se volvió otra vez un barrio Está muy todo caro de carísimo. Buenos Aires. Pero por eso digo que con los incentivos, vos pensás que cuando hoy se construyen las zonas más densas y más caras de la ciudad, y se construye en altura, y eso genera un montón de problemas en un montón de barrios, un montón.
Pero cada vez que construís en altura, pagás una plusvalía. Vos podés hacer exactamente lo contrario para incentivar que se construya en otros lugares de la ciudad para que haya viviendas para alquiler, para determinados grupos etarios y también para determinados grupos socioeconómicos. Ahora, obviamente, esta etapa de la discusión política, que es previa a la inscripción de las precandidaturas, previa a la campaña, se va mucho más en tener algunas definiciones que tienen que ver con los armados y con la política, y además que tienen que ver con la Argentina. Es imposible que vos no estés sentado acá y no pensemos cosas de economía. Las preguntas en general que hemos pensado tienen que ver con definiciones que tienen que ver con la economía. No tengo problema, hagan las preguntas. Lo que pasa es que a veces me parece que nos quedamos trabados en cuál es la discusión política del momento, o si Cristina dijo A o B, en lugar de ver cuáles son las cosas que sí se pueden hacer en la Argentina. Okay. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Dialogar con el kirchnerismo para resolver el problema de la deuda es algo que se puede hacer? ¿Es algo que usted haría? ¿Dialogar para resolver problemas? Yo estoy siempre dispuesto a dialogar para resolver problemas. Cristina Pero si el diálogo es de verdad. Hoy Cristina dijo que el tema de la deuda se tenía que resolver en una Con Cristina no se puede dialogar. No se puede dialogar, esa es la pregunta. Si pierde la interna porteña y Bullrich gana la Nación, ¿se suma a su campaña? Yo siempre voy a trabajar para que Juntos por el Cambio gane. La preocupación más grande de todos los argentinos es la inflación. ¿Hay una expectativa de que en 2024 pueda ser menor a 100? Que la segunda mitad del año muestre que la inflación empieza a converger hacia un lugar, hacia una cifra normal, sí. Pero ahí yo tengo una diferencia con un montón de colegas míos. No es un tema de tener un plan económico, es un tema de tener un plan económico que quepa en el volumen político que vos tenés. Si vos me haces un plan económico hiperambicioso, ya ocurrido, y el volumen de la coalición política no tiene fuerza para implementarlo, va a pasar lo que pasó muchas veces en Argentina. Argentina no tiene un problema económico. Digo esto y alguien va a decir, pero ¿cómo no? Si tenemos inflación que anualizada es 145%. Pero no es que yo estudié economía y enseñé economía, acá y afuera, con los mismos libros que el resto de los profesores y los alumnos de todo el mundo. No es que hay un saber que nos elude. Lo que pasa es que lo que hay que ordenar, la política tiene que ordenar el Estado. Y para ordenar el Estado necesitas una coalición que tenga músculo. Y de nada sirve, como a veces escucho, voy a ir a buscar después a Milei o voy a ir después a buscar un gobernador. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque cuando vos ganás, primero te la crees. Ya nos pasó. Sí. Entonces no querés incorporar a nadie. 2017, cuando Esteban Bullrich y Gladys González le ganaron a Cristina Fernández de Kirchner. Y en segundo lugar, cuando te va bien, todos te quieren ayudar y es una transacción con los gobernadores. Y cuando te va mal, no hay nadie. Entonces, la coalición hay que ampliarla antes. Entonces, si uno puede tener una coalición grande para ordenar el Estado, la inflación va a bajar mucho más rápido de lo que creemos. Si lo único que traemos es un plan de estabilización sin volumen político, va a pasar lo que pasa muchas veces, no solo en la Argentina, sino con los planes de estabilización en la región. Muchísimas gracias, Lusto. Gracias. Estamos sobre la hora para información urgente de Manu desde Resistencia. Manu, ¿cuál es el último dato? Manu, joven. Bueno, Maru, Lu, por primera vez desde que está pasando esto, Capetanich habla directamente de su vínculo con Emerenciano Sena, con la familia Sena, con este clan, el vínculo político del que venimos hablando durante toda la semana en un extenso comunicado. Recordemos a minutos nada más de su cierre de campaña, que fue hace un rato muy cerca de acá de Resistencia, unos 20 minutos. Por supuesto destaca el trabajo de la justicia provincial y también de la policía de Chaco. Habla de una desaparición de persona. En esos términos se refiere al caso de Cecilia. Se solidariza con su madre y con su familia. Pero esto quizás es lo más destacado en términos políticos, porque dice, en estas elecciones contamos con 2.200 candidatos y 14 listas de diputados y diputadas provinciales. El Partido Socialista Unido, que es en definitiva el que representa a Emerenciano Sena, el Movimiento Socialista Emerenciano Sena, es solamente una de esas listas, y queremos recordar que no fueron con nosotros en la elección de 2019, tratando de despegarse a partir de una diferencia que hubo en el pasado, donde Emerenciano Sena presentó sus propias listas. Esto es lo que está pasando ahora. Por primera vez Capetanich se refiere a su vínculo político, incluso personal, lo sabemos, pero acá intenta despegarse de esa relación con Sena y con Acuña. Gracias, Manu. A ustedes. Información clave en el final de Verdad Consecuencia, aunque no tan importante como esta. Esto que te vamos a dar ahora, vamos a cambiar el tono por un segundo y le pedimos un ratito más a Franco. ¿Por qué? Porque nació Nico Tomío Florín, el hijo de nuestra adorable y adorada Tamara Florín, la productora de este programa.
a los que le mandamos un beso gigante y una hermosa bienvenida al mundo. Una noticia tierna en el medio de este día tan difícil. Claro que sí, beso enorme a la mamá, al papá, a Paulita, su hermana. Sí, y a Brunita también. Claro, también. Y a Nico, bienvenido. Estamos todos muy felices. Seguro lo vamos a tener por acá en breve. Porque sí, somos así. somos Bueno, así. nos fuimos, perdón, Franco Mercurial, y se quedan con toda la información vinculada a Chaco, información que acaba de conocerse. Franco Mercurial y todo su equipo te lo van a estar contando. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Hasta el jueves, que descansen, que estén bien. Chau.